Continuando con nuestra sesión de inmunología, vamos a ver hoy el capítulo número 2 o la sesión número 2, en donde vamos a trabajar en primera instancia la actualización de los procesos de salud y enfermedad. Anteriormente se consideraba que en los procesos de salud y enfermedad estaban involucrados tres partes principales. Los agentes infecciosos, estamos hablando de bacterias, virus, hongos, parásitos, el huésped y el entorno. Y de hecho, pues ese fue la definición de salud que yo tuve en mi universidad. Pero actualmente, con los nuevos conocimientos, con el advenimiento de nuevas disciplinas como la epigenética, como la inclusión de la parte multidimensional del ser, pues ese concepto de salud y enfermedad se ha ampliado mucho. Y no solamente están involucrados los agentes infecciosos, el huésped, el entorno, sino que hay una triada de sistemas que participan en esos procesos. Y esa triada está dada principalmente por el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino. Cada uno de estos sistemas produce unas proteínas, porque nuevamente somos una fábrica de proteínas. Es así como el sistema nervioso produce neurotransmisores, el sistema inmune produce citoquinas y el sistema endocrino produce hormonas. Y hay una interacción en todos los sentidos entre esos sistemas y todas esas proteínas van a confluir en el circulatorio. Así que son muchos otros elementos los que se involucran en esos procesos de salud y enfermedad. Debemos incluir dentro de esos procesos el sistema de creencias. Y aquí no estoy hablando de religión, aunque está involucrado. Es el sistema de creencias que yo tengo con respecto a la salud. Y así como en la pelota de letras, el autor dice que si el niño sale a la calle y está lloviendo y no lleva el saco, la mamá le dice le va a dar gripa, le va a dar gripa, pues como ese es su sistema de creencias, seguramente le va a dar gripa a ese niño. Así que también es importante que vayamos reflexionando en las creencias que tenemos con respecto a la salud. El pensamiento es fundamental porque dependiendo del pensamiento que tengamos, también vamos a generar salud o nuestros tratamientos van a ser óptimos o nos vamos a demorar más salvando un proceso de enfermedad o el tratamiento va a ser más asimilable por el organismo. Dependiendo del optimismo que tengamos, dependiendo de, entre comillas, la fe, que la fe no es sino otra cosa que la confianza. Entonces, si yo tengo confianza en ese medicamento, pues voy a sanar más rápido, pero si no tengo confianza en ese medicamento, seguramente no lo voy a hacer. Y aquí podríamos traer a colación el efecto placebo y nocebo. Yo puedo consumir una pastilla de azúcar creyendo que es un medicamento potente contra el dolor de cabeza y efectivamente me lo puede quitar, dependiendo de la creencia y el pensamiento que tenga con respecto a eso. Importantísimos los factores psicosociales. Los factores psicosociales son un aspecto muy importante en todos los procesos de salud y enfermedad. Y quizá el principal apoyo psicosocial de todo ser vivo es la familia. Por eso debemos sustentarnos en ella. Y qué decir en las especies animales en donde cada día estamos haciendo los destetes más cerquita, más temprano. Lamentablemente por cuestiones de comercialización y quizá por otras cuestiones, los cachorros se están destetando cada vez más temprano. Los terneros se destetan también muy temprano y así todas las especies animales. Y en la medida en que vayamos acortando esos tiempos de estar con mamá, pues lamentablemente se va a ver reflejado en la edad adulta, no solamente en susceptibilidad a enfermedad, sino también en producción. El estrés es un aspecto que se involucra casi en un 90% de causa de enfermedad. Y vamos a tener un capítulo específico para el estrés para ver cómo influye ese estrés directamente en la respuesta inmune y en hacernos más susceptibles, o no de pronto más susceptibles, más vulnerables a tener procesos de enfermedad. El propósito de vida es otra condición sine qua non que tenemos que considerar en los procesos de salud y enfermedad. Quien no esté conectado con su propósito de vida va a tener una posibilidad de ser más vulnerable
a la enfermedad. Por eso, pues tenemos que conectarnos con nuestro propósito de vida. Nos vamos conectando con nuestro propósito de vida desde cuando estamos buscando qué estudiar. Nuestras profesiones nos conectan perfecto con nuestro propósito de vida. El propósito de vida de todo ser vivo es servir y servir desde nuestra profesión. Entonces nosotros como veterinarios servimos para la salud del hombre a través de facilitar la producción de productos y subproductos de buena calidad de las especies animales. El ingeniero también le sirve a la vida a través de su profesión. El periodista igualmente le sirve a la vida, se conecta con su propósito de vida desde su quehacer. Las emociones también son una parte clave en la presencia o no de enfermedad. La represión de enfermedades siempre lleva a hacer un daño físico que generalmente se manifiesta a través de enfermedad, y cuando abordemos la parte del estrés está programado o estructurada la parte de emociones en esa sesión. Y también los hábitos de vida. Los hábitos de vida nos pueden influir muchísimo en nuestra salud o en nuestra enfermedad. Por eso la idea es mantener unos hábitos saludables de vida en cuanto a la alimentación, en cuanto al ejercicio, en cuanto al descanso, en cuanto a los pensamientos. Y entonces fíjense cómo se ha ampliado de 3 aspectos nomás que se mantenían anteriormente a la cantidad de aspectos que pueden estar involucrados en nuestra salud y en nuestra enfermedad. En la clase pasada veíamos la definición de antígeno y decíamos que son proteínas extrañas al individuo que inducen una respuesta inmune. Y anticuerpos lo definimos como proteínas que se sintetizan tras la entrada de un antígeno y que tienen la capacidad de reaccionar específicamente con el antígeno que le dio origen. Vamos a ver qué es la inmunología. La inmunología es la ciencia que estudia la composición del sistema inmune y los mecanismos efectores de ese sistema inmune. Esos mecanismos efectores se dan a través de la respuesta inmune, y la respuesta inmune tiene 2 grandes componentes: un componente celular y un componente humoral. El componente celular corresponde a todas las células que hacen parte del sistema inmune, y absolutamente todas las células de un individuo hacen parte de su sistema inmune. Se tenía la tendencia a creer que solamente eran las células blancas, las de defensa, pero igual participan las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y absolutamente todas las células que hacen parte de los diferentes órganos. Y decíamos que el sistema inmune es un conjunto de células, de órganos, de mecanismos y de actividades celulares que interactúan entre sí para darle bienestar a un individuo. Y estamos hablando de bienestar, no solamente de bienestar físico. Tenemos que empezar a considerar aquí la multidimensión del ser: el bienestar físico, bienestar emocional, bienestar mental, bienestar espiritual, bienestar social y bienestar valórico, en términos de valores. Ese sistema inmune tiene unas características y tiene unas funciones. Las funciones del sistema inmune están dadas en 3 aspectos. Una función de defensa de la agresión no solamente infecciosa, también de la agresión no infecciosa, como puede ser el ejemplo de un trauma, de una cortada, de un golpe, de una contusión. De eso nos defiende el sistema inmune. Tiene una función de reconocimiento, y esa función de reconocimiento consiste en que el sistema inmune, en su infinita sabiduría, puede reconocer lo que es propio, y en la medida en que reconoce lo propio, rechaza lo extraño. En algunas ocasiones se confunde por algunas razones que aún se desconocen y empieza a atacar lo propio creyendo que es extraño, y es ahí cuando vienen las condiciones de autoinmunidad. Y la otra gran función del sistema inmune, que aunque bien pudiera caer dentro de la función de defensa, es una función antitumoral, a la cual siempre se le ha dado una sesión específica.
Para cumplir con esas funciones, el sistema inmune tiene tres grandes características. Y esas grandes características corresponden en primera instancia a que tiene una memoria prodigiosa, realmente prodigiosa. El sistema inmune de un individuo de 80 años tiene la memoria de haber conocido a un agente extraño en su primer año de vida. Y en esa medida, pues es un sistema muy operativo, muy práctico, que a través de la memoria nos brinda la defensa. La otra gran característica es que es un sistema específico. Quiere decir que tiene una respuesta específica contra los antígenos que son bacterianos, otra específica contra los antígenos que son virales, contra los antígenos parasitarios, una respuesta específica para la autoinmunidad, para el cáncer. Y nuevamente hace parte también de las características y de las funciones el reconocimiento. Y como les decía, en la medida que el sistema inmune reconoce lo propio, puede rechazar lo extraño. En inmunidad hay muchas categorías y muchas clases de inmunidad. Nosotros vamos a ver las dos grandes categorías. Una inmunidad innata, que es la inmunidad con la cual el individuo nace, y una inmunidad adquirida, que es la inmunidad que el individuo hace. ¿Y el individuo cómo puede hacer la inmunidad? A través de la exposición, única y exclusivamente a través de la exposición. Si el individuo no se expone a agentes infecciosos, no se activa la respuesta inmune, porque el sistema inmune es un sistema exageradamente práctico, operativo, inteligente, sabio, y él no va a gastar energía en algo que no va a ser productivo. Si no tiene que montar una respuesta inmune porque no hay exposición a bacterias, pues no monta la respuesta inmune. Tiene el componente y tiene la potencialidad para hacerlo, pero solamente la va a activar cuando sea necesario activarlo. Y vamos a ver también dos grandes categorías de esa inmunidad, como inmunidad pasiva e inmunidad activa. La inmunidad pasiva es aquella que se puede transferir, en donde el individuo no gasta energía en hacer esa inmunidad. Y podemos citar como inmunidad pasiva la inmunidad que nos regalan las madres, a través del calostro y a través de la leche materna. Fíjense que es una inmunidad que mamá transfiere a su hijo. ¿Y qué inmunidad le está transfiriendo? La inmunidad contra lo que ella se ha expuesto. En el calostro y en la leche materna hay una gran concentración de anticuerpos, pero esos anticuerpos son específicos contra lo que la mamá se expuso. Si la mamá nunca se expuso al virus de la fiebre aftosa y nunca la vacunaron, cosa que no es posible porque estamos en un plan de erradicación de la enfermedad, pues no tiene cómo transferirle esos anticuerpos a su cría. Pero si la mamá fue vacunada contra fiebre aftosa o alguna vez sufrió la enfermedad, pues le va a transmitir esos anticuerpos específicos para el virus de la fiebre aftosa. Y la otra clase de inmunidad es la inmunidad activa. La inmunidad activa es aquella que el individuo hace, y la hace nuevamente como a través de la exposición. Esa inmunidad activa puede ser de dos tipos, puede ser natural o puede ser artificial. Es natural cuando sufro la enfermedad y es artificial cuando al individuo lo vacunan para que monte una respuesta inmune contra ese agente infeccioso contra el cual se vacunó. Y si nos devolvemos a la inmunidad pasiva, esa inmunidad pasiva también puede ser natural o puede ser artificial. Es natural en el caso del calostro y de la leche materna, pero puede ser artificial en el caso de la transferencia de un suero hiperinmune, un suero que tiene grandísimas cantidades de anticuerpos, o también la plasmaféresis, que se está nombrando tanto ahora con la reciente epidemia del COVID-19. Y pasamos a la parte de las células. Las células son nuestra unidad física fundamental. Y las células son como humanos en miniatura. Las células nuestras mismas necesidades, tienen que respirar, tienen que digerir, tienen que eliminar,
tienen que relacionarse. Eso quiere decir que las células tienen también pues sus preferencias en cuanto a las amistades con otras células. Y visto desde esa manera, desde ese punto de vista, pues tenemos que darle atención a nuestra unidad fundamental física, que la mayoría de las veces la desconocemos. Y si la desconocemos y si no la reconocemos y no nos damos cuenta, pues no podemos intervenir en el sistema. La composición de la membrana celular es muy importante porque en esa composición se encuentran y se expresan una serie de proteínas. Nuevamente, seguimos hablando de nuestra fábrica de proteínas que somos. Esas proteínas se expresan en la membrana de las células y cada una de esas proteínas que se expresan en la membrana de las células tiene una función. Cada vez que esas proteínas reaccionan con un estímulo del medio externo, la célula recibe una instrucción para cumplir una función. Podríamos decir que esas proteínas que se están expresando en la célula son como los sentidos para nosotros. Son el olfato, son el gusto, son el tacto, son el oído y son el tacto de la célula. Gracias a esas proteínas que se expresan en la membrana recibe el estímulo del medio externo y va a actuar en consecuencia de acuerdo al estímulo que reciba. Entonces imagínense ustedes unas células del páncreas a donde todo el tiempo el individuo le está diciendo yo no puedo, no lo merezco, soy muy pequeño para hacer eso, no lo voy a conseguir. Pues son pensamientos pesimistas de no merecer, de no poder, pues ese es el estímulo que le estoy dando a la célula. Pues la célula no va a merecer, no va a poder producir la insulina, no va a poder cumplir su función y de esa manera va a contribuir a un mal funcionamiento que podrá generar en enfermedad. Las células, si recordamos nuestra biología, están constituidas por una membrana, un núcleo y numerosos organelos intracitoplasmáticos y cada organelo tiene una función específica. Unos les van a servir para respirar, otros les van a servir para eliminar, otros les van a servir para reproducirse. Por eso les decía que las células son como manos en miniatura, cumplen absolutamente todas las funciones. Todas las células, ya dijimos que todas las células de un individuo participan en la respuesta inmune. Todas las células de un individuo se originan a partir de una célula pluripotencial que hay en la médula ósea. Y dependiendo del ambiente químico y proteico que haya en esa médula ósea, se van a generar las diferentes poblaciones celulares. Solamente las células maduras son las que alcanzan la circulación sanguínea. En caso de que haya células inmaduras en sangre, eso tendría que revisarse junto con la sintomatología y con los hallazgos de laboratorio, porque lo normal es que solamente las células maduras puedan salir a la circulación sanguínea y cada célula tiene una función específica. Las células del sistema inmune dijimos que son todas, pero quiero que presten atención aquí, especialmente a la población de linfocitos T y de linfocitos B y los neutrófilos. Los linfocitos T tienen como función producir citoquinas. Los linfocitos B tienen como función producir anticuerpos. Los polimorfonucleares neutrófilos son las células que son la primera línea de defensa de un individuo. Entonces nos vamos a ir familiarizando con la función de las células. Neutrófilos, primera línea de defensa de un individuo y tienen la función de fagocitar. Macrófagos. Los macrófagos son las células que tienen como función fagocitar, pero también tienen la función de presentar antígeno. Son unas células que en primera instancia lo que harían es fagocitar y se logran por ese proceso de fagocitosis deshacerse del agente infeccioso, hasta ahí llegó su función. Pero si no logran con la sola fagocitosis, entran a hacer unos procesos más elaborados como la presentación del antígeno.
Los linfocitos T producen citoquinas, los linfocitos B producen anticuerpos. Todas las células exhiben en la membrana moléculas de superficie y quiero que se fijen aquí en esta diapositiva cómo los linfocitos T están expresando una molécula de superficie que se llama el receptor TCR, que es el receptor no solamente que los identifica. Todas las células que expresen en la membrana el TCR necesariamente son linfocitos T, no pueden ser otro tipo de células. Los linfocitos B expresan en su superficie el receptor BCR y ese receptor BCR es el que los identifica como linfocitos B y no otra cosa. Otra población de linfocitos corresponde a las células NK y esas células NK tienen también unos marcadores de superficie que los identifica como célula NK y les da la potencialidad para cumplir su función. La función de las células NK son ser unas células antitumorales. Y como les decía, absolutamente todas las células de un individuo hacen parte del sistema inmune, así que tendríamos que hacer llamado a los glóbulos rojos, los eosinófilos, los mastocitos, de los cuales vamos a hablar cuando lleguemos a hipersensibilidad, las células de Kupffer, las células epiteliales y las plaquetas. Tenemos la diferenciación de los linfocitos T como linfocitos citotóxicos, aquellos que expresan en su superficie la molécula CD8. Los linfocitos ayudadores, que expresan en su superficie la molécula CD4. Y a su vez, los linfocitos ayudadores pueden especializarse como linfocitos inflamatorios, linfocitos coadyuvantes o linfocitos supresores, dependiendo de las moléculas que expresen en su superficie. El linfocito inflamatorio corresponde al linfocito Th1 y como su nombre lo indica, pues participará en todos los procesos inflamatorios. El linfocito coadyuvante va a coadyuvar, va a ayudar a los linfocitos B en su producción de anticuerpos, y los linfocitos supresores, que actualmente ya no se llaman supresores sino reguladores, son los que expresan en su superficie la molécula, son los linfocitos Th3. La otra población de linfocitos, decíamos, son las células NK, que se caracterizan porque expresan en su superficie también la molécula CD4, expresan una molécula que se llama la molécula CD56 y la molécula CD16, siendo su función principal participar en la inmunidad contra cáncer, porque son células antitumorales. Miremos entonces cómo se hace la diferenciación de las células B. Nuevamente, al igual que para todas las poblaciones celulares, la diferenciación de estas células B comienza en la médula ósea a partir de una célula pluripotencial. Cuando el ambiente en la médula ósea es muy rico en interleuquina 7, una citoquina que veremos con detalle cuando lleguemos al capítulo correspondiente, ese es el mensaje que recibe la célula pluripotencial para convertirse en un linfocito B. Es así como empieza su proceso de diferenciación, que consiste en cambiar de tamaño, en cambiar de forma, hasta encontrar un tamaño y una función especializada. Hemos dicho a través de todas las clases que los linfocitos B tienen como función producir los anticuerpos. Entonces viene la célula pluripotencial, se transforma en célula pro-B, posteriormente en célula pre-B. Noten aquí que en esta población de célula pre-B la molécula de inmunoglobulina ya empieza a ensamblarse en el interior de la célula, y cuando pasa a célula B, la molécula de inmunoglobulina ya se expresa en la superficie de la célula B. Adicional a esta etapa de diferenciación, la célula B se transforma en célula plasmática, y cuando se transforma en célula plasmática, quiero que noten aquí en la imagen cómo las moléculas de inmunoglobulina ya no se encuentran pegadas a la superficie, sino que se desprenden de la célula y ya pueden ir por torrente circulatorio para ir y neutralizar el agente infeccioso o el antígeno en donde quiera que se encuentre. Porque recuerden que aquí en inmunología y en la realidad también es el gato cazando al ratón y no el ratón cazando al gato. Eso quiere decir que
Aquí el gato sería las moléculas de anticuerpo y el ratón el antígeno, de tal manera que estas moléculas tienen que desprenderse de la superficie de la célula para ir a neutralizar el antígeno. Y como veíamos al comienzo, pues el secreto de la célula radica, anteriormente se consideraba que radicaba en el núcleo, porque en el núcleo es donde está el material genético que le permite replicarse, pero con el advenimiento de la biología molecular, de la epigenética y de la psiconeuroinmunología y de muchas otras disciplinas, ya se tiene establecido que el secreto de la célula no radica en el núcleo, sino que radica en la membrana y a la maquinaria específica, precisa y concreta de cada célula para cumplir su función a través de las moléculas que se encuentran en la superficie, que decíamos van a ser los receptores de los estímulos que vienen del medio externo. Y tomando este pensamiento del doctor Bruce Lipton, que es un médico PhD, biólogo molecular, él dice que si copiáramos el estilo de vida de una comunidad sana de células, nuestras sociedades y nuestro planeta sería más pacífico y vital. Y es que el sistema inmune está constituido por un conjunto de células y esas células trabajan en equipo. Cada una de las células tiene una función específica, como lo hemos venido diciendo a través de esta sesión. Los neutrófilos, primera línea de defensa, los linfocitos T producen citoquinas, los linfocitos B producen anticuerpos, los macrófagos fagocitan y presentan antígeno, y así vamos a ir sumando y sumando funciones de cada una de las células. Es una población de células en donde todo se hace en estricto equipo, donde hay respeto de una célula por la otra, donde tienen una excelente comunicación y transparente comunicación. Entre las células del sistema inmune no hay cabida para dobles sentidos, no hay cabida para menospreciar a otro, no hay envidias, no hay rencores, no hay odios. Cada célula se centra en cumplir su misión, su propósito de vida, y en esa medida pues tenemos unas respuestas óptimas. Cuando hay desarmonía en ese sistema, entonces puede venir la enfermedad. Así que todos esos componentes del sistema inmune deben estar en orden, deben estar en equilibrio y todos tienen que ser incluidos. No hay uno que le gane protagonismo al otro. Si nosotros copiáramos el estilo de vida de las células, tal como lo dice el doctor Bruce Lipton, pues sí, tendríamos un planeta más pacífico y nosotros tendríamos individuos también más sanos. Todo en el sistema inmune se rige por orden, equilibrio e inclusión. Si tenemos esos tres aspectos funcionando a nivel del sistema inmune, y no solamente del sistema inmune, sino de todos los aspectos de nuestra vida, tendríamos bienestar completo. Y con esto terminamos la segunda sesión y nos vemos en la próxima clase.